Hola, bienvenidos a este video de aprendizaje. Este día hablaremos sobre la generación silenciosa, comprendida entre el año 1925 a 1945. ¿Sabías que este término se registró o se documentó por primera vez en un artículo de la revista Time en 1951? Y es muy importante conocer que este término se refiere principalmente a las personas que viven en los Estados Unidos. Pero en otras partes del mundo, la guerra y los problemas económicos provocaron características y comportamientos similares que ya pronto conoceremos en las personas nacidas durante este tiempo. La generación silenciosa abarca desde el comienzo de la Gran Depresión hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A las personas nacidas durante ese tiempo también se les llama a veces radio babies o tradicionalistas. Los miembros más antiguos de esta generación nacieron en o cerca del comienzo de la Gran Depresión. Eran niños durante la Segunda Guerra Mundial y alcanzaron la mayoría de edad durante las décadas de 1950 y 1960. Además, esas personas cuentan con una gran prudencia financiera, respeto interpersonal, determinación ante las dificultades que ellos vivieron, los llevaron a exigirse y elegir perseverar frente a la adversidad, sea grande o pequeña, y contar con una gran sensibilidad analógica, puesto que vivió gran parte de su vida antes de la tecnología, antes de la llegada de la computadora, del internet. Como resultado, muchas personas de esta generación prefieren comunicarse cara a cara y pueden disfrutar trabajando en un edificio de trabajo físico en lugar de hacerlo de forma remota. Y algo que podemos destacar de esta generación es que, como antes se mencionaba, han habido personas que han salido de la tradición y han llevado, por ejemplo, al movimiento de los derechos civiles. Si bien esta generación puede llamarse silenciosa, pero muchas de las voces más influyentes en el movimiento de derechos civiles fueron parte de esta generación. Estos activistas de los derechos civiles eran todo menos silenciosos y abogaban por el cambio y la igualdad. Casi todos los grandes líderes del movimiento de derechos civiles fueron parte de la generación silenciosa. Martin Luther King Jr., nacido en 1929, fue uno de los líderes más influyentes de la época. Los 9 estudiantes de Little Rock, nacidos entre los años 1940 y 1942, fueron los primeros en integrar las escuelas. Ya definida qué era la generación silenciosa, nos gustaría compartirte el estilo de vida que llevaban las personas en ese tiempo. Y déjame decirte que era muy cambiante, ya sea en la música, la cinematografía, las personas influyentes, marcas, vestimentas, entre otros muchos ejemplos. Así que empecemos con la música famosa. En la década de 1930, sin duda el estilo jazz era el más predominante. Las personas no dejaban de escuchar canciones como Dancing in the Dark, Elpire in Paris y Night and Day. Sin duda les encantaban los instrumentos y las hermosas voces de los artistas. Siempre preferían bailar. En la década de 1940 el jazz seguía siendo popular, pero luego tuvo un gran auge el estilo swing y el jump blues. Algunas canciones famosas del swing eran Serenata a la luz de la luna, Charuga, Choo Choo e In the Moon, todas pertenecientes al gran artista Glenn Miller. Sin duda, fue su época dorada. En cuanto al género jump blues, podemos poner como ejemplo a la icónica canción Bésame Mucho de la artista mexicana Consuelo Velázquez, que hasta la fecha sin duda sigue siendo un gran éxito. Ahora hablaremos de algunas personas influyentes y famosas en los años de 1925 hasta 1945. Como primer ejemplo citaremos a la escritora Gabriela Mistral. Sin duda, sus poemas influyeron mucho desde 1922 hasta 1930 y gracias a ello fue muy reconocida.
Como segundo ejemplo está el actor Ronald Colman. Sin duda sus actuaciones fueron tan excelentes que en el año 1930 fue galardonado con un premio Oscar como mejor actor. Y por último, pero no menos importante, está Frida Kahlo, quien fue una artista, pintora y activista. Sus excelentes obras tuvieron un gran auge a partir del año 1925 hasta 1950, aunque en la actualidad ella sigue siendo muy popular. ¿Quisieras saber cómo se vestían en esa época? Pues quédate y te contaremos. En la década de 1920 eran muy alegres y eran muy icónicos los flappers. Era un estilo de mujeres liberadas que utilizaban faldas cortas, vestidos largos y vaporosos. No utilizaban corsés y sus cabellos eran cortos o muy peinados extravagantes. Mientras que los hombres usaban trajes elegantes para impresionar en sus negocios. Mientras que en la década de 1930 el estilo de mujeres cambió radicalmente. Ya no utilizaban ropa llamativa ni muy colorida, solo utilizaban trajes sobrios, sencillos y moderados. Aunque Hollywood ofreció la moda glamurosa de Jean Harlow y Marlene Dietrich. Las prendas que no debían faltar eran las hombreras, sombreros, guantes y el cañazú. En la década de 1940 utilizaban faldas midi, cintura marcada, sombreros, anillos y collares de perla. En cuanto a belleza, utilizaban sus cabellos rizados o con peinados trabajados, y las cejas y labios eran arqueadas, mientras que la moda de los hombres en las 3 décadas siempre fue utilizar trajes elegantes y personalizados. Marcas famosas. Entre los años de la generación silenciosa se dio el inicio de diversas marcas, de las cuales algunas siguen siendo conocidas en la actualidad. Patatas Lay's. El surgimiento de esta marca se remonta al año 1932, pero fue hasta en 1944 que se reconoció en los medios. Esta fue el primer snack en hacer publicidad en la caja tonta. Número 2. Café Nestlé. Y cuando nada parecía innovar, aparece el café soluble. Este se volvió famoso en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, puesto que era una manera muchísimo más fácil y efectiva de hacer café. Número 3. Gotex. Para los tiempos de guerra, estas toallas sanitarias las utilizaban como gasas para poder curar a los soldados heridos que venían de estas. Pero tiempo después, enfermeras les designaron el uso que actualmente se les da, es decir, el uso higiénico femenino. Número 4. Pampers o Dodos, como se les decía en ese entonces. Cuando ya casi iba terminando la generación silenciosa, sale a la luz una marca que iba a cambiar la vida de muchas madres: los pañales desechables. Las Jeeps. Estas camionetas 4x4 volvieron muy populares en estos tiempos, puesto que eran las más usadas por el ejército para poder movilizarse de un lado a otro. Y como último, pero no menos importante, los Motorola Walkie-Talkie. Estos eran unos tipos celulares, tipo radios portables, que de hecho se hicieron demasiado famosos para los tiempos de la guerra, puesto que los soldados los usaban para poder comunicarse con los demás. Medios de comunicación. En el tiempo de la generación silenciosa se dieron muchas guerras. Por esa razón, muchos de los medios de comunicación eran censurados. Sin embargo, la radio tuvo un papel protagónico durante este tiempo, puesto que se utilizaba como medio de propaganda. Debido a la escasez de papel de prensa, la información muchas veces era limitada. Por eso, la radio era el medio principal de información para la gente. Además, con la radio fácilmente se sobrepasaban los frentes. Algunos ejemplos de potentes sistemas radiofónicos durante la Segunda Guerra Mundial son CBS, BBC y NBC. Por otra parte, otros medios de comunicación utilizados en esa época fueron los siguientes: el correo, el teletipo, el telégrafo y el teléfono. Medios de transporte.
Los medios de transporte utilizados durante esa época incluyen el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Entre los más utilizados se encuentran los siguientes: el ferrocarril, el cabotaje y el automóvil. El sistema ferroviario y el cabotaje eran los principales medios para la transportación de personas y mercancía, además de la carretera, que era una modalidad moderna en ese entonces. Uno de los cambios trascendentales que hubo en esta época fue la llegada de los primeros colectivos en 1930. Estos eran automóviles grandes y tenían un servicio parecido al de un taxi. En cuanto al transporte aéreo, este se encontraba en sus comienzos al estallar la guerra. Películas famosas. En estos tiempos de guerra, ¿sabes qué destacó en cuanto al entretenimiento? Sí, así es, las películas. A continuación, diré algunas de las películas más famosas de este tiempo. El Gran Desfile, por King Vidor, de 1925. Tiene una trama donde 3 amigos se alistan en el ejército para combatir en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Napoleón, por Abel Gance, de 1927. Se retrata el golpe de Estado de 1799 que puso fin al sueño de la Revolución Francesa. Sin novedad en el frente, por Lewis Milestone, de 1930. En esta película se retrata crudamente lo que sucedió en la guerra. Roma, ciudad abierta, por Roberto Rossellini, de 1945. Esta película se rodó justo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y se retrataron los últimos días del nazismo. Fue nominada al Oscar a Mejor Guión. Objetivo Birmania, por Raoul Walsh, de 1945. Está situada en la Segunda Guerra Mundial. Un comando estadounidense tiene como objetivo dinamitar Birmania. A raíz de eso, los estadounidenses empiezan a ser hostigados por los japoneses. Estas son algunas de las películas más famosas que vieron durante el tiempo de la Generación Silenciosa, es decir, de 1925 a 1945. La Generación Silenciosa, que tuvo lugar de 1925 a 1945, tuvo bastantes dificultades debido a las muchas guerras que hubo en este tiempo. A pesar de ello, hubieron cosas que lograron dejar su huella y marcaron el tiempo de esta generación. Entre estas se incluyen personas famosas como lo son Gabriela Mistral, Martin Luther King Jr., Frida Kahlo, marcas famosas como Colacao y Nestlé, así también en cuanto a música, películas, vestimentas y demás. Por otra parte, de esta generación la caracterizan sus valores, como lo son el respeto interpersonal, la prudencia financiera, la determinación, entre otros. Además, se puede ver cómo han ido cambiando los medios de comunicación a lo largo del tiempo, puesto que en el tiempo de la Generación Silenciosa, muy probablemente ni se imaginaban tener un teléfono celular, internet o redes sociales. Debido a esto, se puede notar la diferencia en cómo se hacía marketing en ese entonces y cómo se hace ahora. Antes, no se llegaba al consumidor de forma tan inmediata y no había una comunicación directa como la de hoy en día. En conclusión, los tiempos van cambiando y nosotros, como seres humanos, debemos ir adaptándonos. Las tendencias de ese entonces no son las mismas de hoy en día.